Cuando se habla de realismo político, se habla de poder, lucha, nacionalismo, individualismo y ética. ¿Por qué? La política, tanto interna como internacional de una nación, se basa en relaciones sociopolíticas y económicas, algunas más estables que otras. El realismo político se basa en el hecho de que el ser humano, por su sola naturaleza, desde una visión maquiavélica, busca las maneras de cómo hacerse con el poder y aferrarse a éste a través de la búsqueda constante de la dominación de lo eterno y universal. Es por esto que en múltiples investigaciones dentro de la ciencia política se menciona a autores como Nicolás Maquiavelo durante el Renacimiento y Hans J. Morgenthau, conocido como el Maquiavelo del siglo XX. Maquiavelo es considerado el fundador de las bases de la ciencia política moderna y se basa en hechos históricos para hacer un análisis detallado y escribir El Príncipe, un texto con las instrucciones dirigidas a cualquier príncipe que se quiera hacer con el poder y aferrarse a él. Hans J. Morgenthau es un escritor norteamericano de origen judío-alemán que escapó del régimen nazi. Para Morgenthau, el realismo político se resume en competitividad y conflictos. Publica su libro Política entre las Naciones con 6 postulados para el realismo político. Por ejemplo, el realismo está basado en leyes objetivas. Los líderes actúan y piensan en función al poder y hay choque constante entre realismo y ética. Para el realismo político encontramos diferentes principios a lo largo del tiempo. Desde la antigüedad y hasta nuestros días, podemos empezar con el trabajo de Telúcides, quien propone que el Estado se sirve de 2 opciones para imperar, con políticas dominantes o bien con una relación que no muestre un poder abusivo. Asimismo, este percibe al hombre como ambicioso por naturaleza y Telúcides percibe la justicia como un concepto abstracto que se va a establecer en una relación de iguales. Para Maquiavelo, en su obra El Príncipe, podemos rescatar 3 principios importantes. El fin justifica los medios, es decir, para Maquiavelo lo más importante en la política es el fin, sin importar cuáles sean los medios que se utilicen para llegar a este. Es por esto que él percibe al hombre como egoísta por naturaleza. Y podemos rescatar también de su trabajo que la moral no debe influir en el ejercicio de la política. Es importante rescatar que para Maquiavelo, él apunta a un estado secular, es decir, un estado que actúe fuera de la religión y de la moral. Podemos continuar con el trabajo de Morgenthau, quien propone una visión pesimista del hombre y su búsqueda por el poder. Este propone 6 principios en su obra La teoría realista de la política internacional. El realismo político se interpreta que la política y la sociedad están regidas por leyes objetivas. El realismo político, el concepto de interés, se define a partir del poder y este es el que otorga un orden racional a la política. El realismo reconoce que el interés varía según el contexto político y los intereses morales de una nación deben de estar alejados del ejercicio de las leyes morales del universo. De igual manera podemos encontrar el trabajo de Carr en la política entre las naciones, quien propone que el análisis de la historia debe realizarse por medio del intelecto y no de la imaginación, que es la práctica la que da origen a la teoría y no viceversa, que la ética es una función de la política donde los hombres son forzados a ser honestos, es decir, la moral es un producto del poder. Y para complementar estos principios encontramos 2 conceptos importantes que son el concepto de Estado y de poder.
Es decir, ¿qué entendemos como Estado en el realismo político? Como nos hemos dado cuenta, el Estado es el protagonista en el realismo político, ya que para los autores realistas, el Estado se caracteriza por ser racional, autónomo y que actúa para sus propios fines. Con respecto al concepto del poder en el realismo político, podemos establecer dos tipos de poder. Un poder interno, que es un concepto bastante amplio, pero según la propuesta de Morgenthau en Política entre las Naciones, la guerra por el poder y la paz, se puede entender como el control que ejerce un hombre sobre la mente de otros y cómo éste se observa en sus acciones. Podemos hablar asimismo de un poder externo, como el interés primordial del realismo en el Estado. El poder se concibe también como el dominio que ejerce un Estado sobre otro. Y bueno, se puede decir que el poder en el realismo político no es equitativo. Y lo que propone es que siempre habrán dominados y una clase dominada y una clase dominante. Ahora hablaremos de la utilidad del realismo para la ciencia política. El realismo ha funcionado como una explicación estructural de los estados y ha permitido un debate en la forma de las relaciones internacionales, puesto que las corrientes teóricas que se han formado después de esta son un conjunto de críticas y reformulaciones del modelo clásico planteado. Así que es necesario cuestionar cuáles son las variantes que originan nuevos modelos para el estudio de las relaciones internacionales y a partir de qué se rechazan o se reformulan las premisas realistas en las nuevas teorías que pretenden explicar cuál es el comportamiento de los estados en el ámbito internacional. En esta sección analizaremos 4 de las características del realismo político, donde podremos comparar los alcances y las limitaciones de este mismo. Primero, reconocer a un único actor en el sistema internacional. Aquí, el realismo ayuda a determinar el comportamiento que tienen los estados, como ente racional y actor primordial en las relaciones internacionales, pero limita e ignora la existencia de otros actores no gubernamentales, a pesar de tener un gran peso a la hora del actuar de estos estados. Segundo, sistema de alianzas. Este sistema permite alianzas militares para que los estados aumenten su poder y el de sus aliados, y asimismo rechaza la cooperación de cualquier otro tipo que no sea militar entre ellos. Tercero, sobrevivir. El realismo se enfoca en la supervivencia de cada estado, ya que la principal motivación de estos es el interés nacional, y estos desarrollan mecanismos de autoayuda y no dependen de los demás. Y como cuarto, sistema internacional anárquico. En el realismo, la anarquía es la base del sistema internacional, ya que las relaciones que se dan entre los estados está atada a la ausencia de autoridad central, puesto que está en su naturaleza que no exista un poder hegemónico.